Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a Planeta 2013 y al programa Hacia el Bienestar. Hoy me encuentro con un gran ser humano y sé que ya es más de mediodía, pero acá estaban festejándolo. Sí, desde la mañanita la familia, Ajá. luego a las 10 de la mañana con Andrea y luego me invitaron al de Nueva Mujer. Se descolgó todo el equipo de trabajo de Planeta 2013, de Holística y de Cali Mexico. Excelente. Nadie me dijo nada, entonces de repente los veo entrar y pues aquí estaban, en lugar de que estaban en sus chambas, Ajá. los van a regañar. Qué lindo signo, la verdad, que le den a uno esta sorpresa, como fue la tuya en la mañana. Said, quiero que tú estés en mi programa, y de inmediato pues no lo pensé. Ya llevo 3 horas acá, a mí ni me gusta la cámara, ¿no? Y muchas gracias por gracias este signo. Gracias a ti, bienvenido Said. Gracias porque, sé que te han festejado a lo largo de todo este día y lo que falta. Sí, qué lindos. Pero yo creo que no es nada que no te hayas ganado y nada que además no hayas dado. Así pues mira, ha sido, como lo he comentado, años de estar pendiente para ir creando espacios de intercambio, creando espacios para que las personas compartan su corazón, compartan un mensaje tan importante hoy, como siempre, en unos momentos de transformación planetaria, y que México pues va en marcha. O sea, además, México está en una convulsión, en varias capas, en una transformación importante. El gobierno cada vez se vuelve más difícil ejercerlo, y pues esto nos hace poner mucho más énfasis y más fortaleza en la tarea que tú también realizas, que es darle a los amigos y compartirles un poco de ideas, un poco de propuestas, un poco de proyectos, y de eso se trata un poco mis tareas hace más de 30 años. Aquí conté hace rato que el Giro del Tiempo en Radio 13, que Radio 13, una gran plataforma de la radio en México, que estará cerca de los 50 años. Wow. Ahí estuve 9 años los sábados, antes de abrir esto. Estuve en los medios de radio abierta y también de televisión, formando parte del staff de los expertos ¿te acuerdas de Alfredo Adame? Ajá, claro. De este programa matutino de Televisa. Pues ahí estábamos cada 8 días, llevando invitados, tratando temas, haciendo ceremonias en vivo. Era increíble. Wow. Ese ha sido mi trabajo. Pues si tengo 60 prácticamente, porque cumplo 58, mis primeras clases ya las estaba dando cuando tenía 19 años. Estamos hablando de 40 años. Wow, qué padre. 40 años. Y muy lindo, la verdad. Cada etapa, cada momento, cada forma de poder vivir esto. Muy lindo. Wow. Pues me encanta compartir contigo, porque además, a pesar de que él siempre está, quiero compartirles al pendiente o aquí como involucrado, pero no habíamos tenido la oportunidad, y la verdad fue algo muy bonito como se dio. Así que muchísimas gracias, y me encantaría, Said, que nos puedas compartir cómo ha sido ese camino para adentrarte en esta búsqueda de conciencia. ¿Cómo fue que Said empezó tal vez a preguntarse estas famosas preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión de vida? Todas estas, pues sí, al final preguntas que a veces vienen a nuestra mente en esa búsqueda de saber realmente qué hay más allá de mi cuerpo, más allá del trabajo, de mi familia, de lo que tengo a mi alrededor. Fíjate que ha sido un proceso largo. Siento que una de las características que está en mi expresión como ser humano es mi sensibilidad. Por eso me gustó mucho la parte psicocorporal. Estudié, gracias al apoyo de mis papás, Karate Do. De hecho, llegué hasta cinta negra en esta enseñanza de Karate Do con Tadashi Iwamoto en Butokukai, que te estoy hablando de hace 45 años. Me encantaba la parte psicocorporal.
La otra parte que me tocó mucho fueron los años en los scouts. Okay. Desde chavito. Claro. Mis papás vivían muy cerca de la Magdalena Mixhuca, lo que hoy llamamos la deportiva, y con una muy buena cantidad de bosque. Entonces, cada sábado era que quienes estaban con mis papás o mis papás mismos me llevaban a los scouts. Un tío, que es mi tío Héctor, y mi primo Héctor también estaban en los scouts, al final familiares, y nos íbamos acompañando. A mí me decían el paletas. Ok. Porque siempre cargaba mi cajón de primeros auxilios. Entonces a mí me entusiasmaba mucho abrir los libros. Mi papá estuvo en la administración pública muchos años, llegó a ser hasta oficial mayor de la Secretaría de Salud. La vida de él nos inspira a todos porque empezó siendo camillero del Hospital Juárez. Él trajo a su familia de el campo, en Michoacán, con unas carencias económicas importantes, pero una gran suficiencia en términos de voluntad y de servicio a su propia familia. Fue creciendo en sus cargos hasta ser jefe de personal a nivel local, y luego fue jefe de personal cuando su jefa le dice, pues yo ya me voy, tú te quedas a cargo, pero a nivel nacional. Okay. Todavía no había una transformación administrativa que la ejerció Carrillo Castro con López Portillo, y a él le tocó la innovación tecnológica. Y me acuerdo mucho que mi papá siempre hablaba de cómo apoyaba a sus hermanos y apoyaba a nosotros en qué les hace falta. Pudo gestionar departamentos que se les entregó a sus familiares, pudo estar pendiente pagando incluso las carreras de sus hermanos, estuvo pendiente de él terminar su propia carrera de economista. Yo creo que una parte que nos inspiró a muchos es la vida de mi papá, porque acabó siendo, después de director general, con la reforma administrativa estaba yo en la secundaria y la prepa, en los corrillos de las direcciones de cómputo, haciendo toda la compilación en tarjetas. A mí nadie me lo cuenta, las 3 generaciones de computadoras con unos muebles grandototes, que eran como refrigeradores, y con el director de cómputo a nivel nacional, hacer las nóminas, primero mecanizadas y luego digitales, que le llevaban en tiras de papel que él firmaba, porque él era quien era el responsable de las nóminas a nivel federal de toda la secretaría, de 32 delegaciones de servicios coordinados, que tenía que llevársele al oficial mayor y el oficial mayor al secretario de aquel entonces de salud. Entonces el hecho de verlo en su oficina con un equipo muy grande de trabajo, está resolviendo continuamente temas. Hoy te lo digo, papá, realmente fuiste y eres, porque todavía vive, pues una inspiración. Es un poquito de lo que yo he venido haciendo, fíjate. Y en los scouts a mí me gustaba curar a los demás. Okay. Tenía mi cajón de primeros auxilios, y cuando alguien tenía un problema, una luxación, una herida, entonces ahí tiene los apósitos, me acuerdo de la agua oxigenada, de las vendas, y todo esto me llevó a sentir como uno, cuando es útil, se siente bien. A servir. Sí. Yo creo que esas dos cuestiones de los scouts, mi conexión con la naturaleza, detonó y esta vida de mi papá, me dejaron una huella importante. Claro. La segunda parte fue una cuestión espiritual muy íntima que tuve con esta sensibilidad de las tremendas diferencias que yo siempre vi entre lo que había en casa, que era muy suficiente, y los que tenían carencias. Okay. Carencias de todo tipo, carencias emocionales, carencias intelectuales. Yo crecí formado por una buena cantidad de personas con muy buen nivel. Mi papá tenía una muy buena biblioteca, siempre estuve al tanto de estar abriendo los libros. Era un autodidacta. Estudiaba en las enciclopedias, de hecho, de casa.
No, y te creo porque además he tenido la oportunidad de compartir Cafecito o otros lugares con Said y bueno, es un libro. Me gusta. Más que un libro, una el conocimiento. Ahí estoy cumpliendo un año. ¡Wow! Me llevó mi abuelo a fotografiarme. Okay. Es verdad, yo creo que una de las características, ahora que lo dices, que para mí va siendo un eje, es el conocimiento. Uh-huh. No tenía cómo parar. De hecho, estaba yo con las matemáticas y avanzaba yo a álgebra y trigonometría, pero en primero de secundaria. Mis idiomas estaban ya sobre el griego y el latín, uh-huh, por las etimologías, y luego el francés y el inglés, el italiano. Este asunto de la información de los lenguajes siempre me encantó. Y hasta que a los 18 entré a la francmasonería, fue uno de los maestros masones más jóvenes de aquel entonces, de Valle de México, con Manuel Jiménez Guzmán, que después se hizo uno de los eméritos francmasones más importantes de Latinoamérica, donde su idea era unir las diferentes masonerías, porque hay varias ramas. Y Manuel, también te lo digo, pues mis trabajos filosóficos de aquel entonces me dejaron una huella. Fue diputado federal, fue supremo gran maestro del grado 33, pero a nivel latinoamericano. Uh-huh. Y pues a la fecha yo regresé a la francmasonería después de estar ausente como 20 años, y hoy estoy en un movimiento del Rito Nacional Mexicano con Miguel Ángel, el cual te agradezco. Y pues la escuela filosófica de la francmasonería fue también una formación para mí en la parte del filosofismo, cuando la francmasonería en Francia fueron los primeros ideales de cambiar la monarquía, uh-huh, decapitar a Luis XVI e iniciar el tercer estado con la parte de la democracia, ¿no? Esta es la masonería importante de cambios y transformaciones importantes para el planeta y para la escuela de Occidente. Ahí nacían los primeros modelos de sociedad en Francia en 1776. Esa es la francmasonería. Y todos los esfuerzos de los procesos políticos de Latinoamérica, de esta nueva etapa libertaria, fueron guiados por los liberales francmasones en los países de Latinoamérica, México incluido. Cuéntanos algo sobre este movimiento, esta ideología, la francmasonería. Fíjate que la francmasonería es una escuela filosófica, uh-huh, no es una religión, no es una secta, no es más que una tradición de estudiosos sobre las leyes del universo y la naturaleza. Uh-huh. Está basada en un triángulo: ciencia, arte y espiritualidad. Entonces su simbolismo está, uh-huh, basado en el compás y la escuadra, que es con lo que se traza un cuadrado y un círculo. Uh-huh. Y esta geometría es la base de la construcción de los templos europeos, de las catedrales góticas. Entonces, okay, trazar y desarrollar un templo con esta magnificencia geométrica representa que las personas que están viviendo la construcción, no la parte ritualística, claro, del cristianismo que usa los edificios, uh-huh, sino el hecho mismo del proceso de construir un templo, y lo que representa es una ofrenda a la naturaleza. Ahora que estuve en Francia, que traje una muy buena cantidad de fotos, tú ves que los rasgos y los símbolos de las catedrales góticas de aquel entonces, y Francia como una cuna, están siempre desarrollando una ofrenda a la naturaleza. Uh-huh. La naturaleza nos contiene, la naturaleza nos sostiene. Claro. Y es a ella cuando la estudiamos, cuando entendemos estos grandes conceptos de polaridad, por ejemplo, que son las grandes fuerzas del universo contrarias, que el estudioso de la filosofía de la naturaleza tiene que volverse un experto en su manejo. Y también de cómo se puede aprovechar este conocimiento que la naturaleza te otorga para el bien del género humano. Todo lo que implique los proyectos, los procesos que hacen que el ser humano se libere, uh-huh, cada vez tenga mayor ciencia, mayor transformación y un misticismo auténtico, hace posible que el género humano vaya dando pasos acelerados. Hay masones a lo largo de la historia que son libertadores, que son los que han puesto los primeros proyectos de sus naciones
y también quienes han sido grandes pensadores, científicos, humanistas y místicos, que han venido primero estudiando estas leyes y fuerzas del universo y la naturaleza, y luego como esta formación luego la vuelcas hacia la sociedad, hacia el bien del género humano. Ese es uno de los atributos que tiene la orden, que está presente en ya pues 2/3 partes de los países de la Tierra, y que pues es muy antigua. La parte histórica en 1700 con las constituciones de Anderson, pero las constituciones del 1700 de los primeros reglamentos no es otra cosa más que una actualización de el movimiento templario, que fueron los que guardaron esta conexión con Jerusalén, y de los constructores de las catedrales góticas del 900 al 1300. Por ejemplo, este es el pórtico de la catedral de Notre Dame, y ahí ves símbolos que están realizados con el objeto de que no se pierda la enseñanza tan antigua, milenaria, de cómo el ser humano puede alcanzar la transformación de su mente en una mente luminosa. Esa es la historia del maestro de Palestina, ¿no? De Jesucristo. Claro, me encanta además lo que compartes, porque hay algo que incluso, bueno, a mí en lo personal siempre me ha inquietado el hecho cuando vas a las pirámides o a algún lugar arqueológico, sí. No, más allá de saber qué es historia, esta conexión, como bien lo mencionas, auténtica con la naturaleza. Exacto, ciencia, arte y la parte espiritual, que incluso muchas veces ciertos científicos están a veces súper peleados con la espiritualidad, o personas piensan que la ciencia y la espiritualidad no se pueden llevar, o el arte. Entonces es una mezcla de estas tres cosas bien importantes. Una que además, intersección. Exacto, y me parece súper bonito lo que mencionas, el hecho de todo lo que tenemos, incluso aparte México tiene tantas cosas. Un gran esplendor. Así es, entonces el decir que es una ofrenda para la humanidad y llevarlo a la sociedad, eso me parece fabuloso, porque al final también es conectarnos con nuestra esencia, con la humanidad. Justamente, aquí al centro del sello de la orden hay una G, y la G tiene una forma como se traza. Tú cuando haces una G haces un rizo, o en dado caso nos enseñan en la Palmer así, pero cuando haces la G así estás haciendo un 8. Si te fijas cómo se traza la G, se hace un 8, es una espiral. Puede ser una G así, con una espiral hacia el centro, pero también si tú traspolas el sonido hebreo, que es Hei, de la G, es una de las 4 letras del nombre con el que se representa la fuerza divina, que es Yod, He, Bau, He. Ahí está la G. Y esta letra doble son las representaciones de que todo en la naturaleza es la casa donde se expresa la energía creadora. Ok. Y la casa donde se expresa nuestra energía creadora tiene 3 niveles. Nuestra primera casa es nuestro cuerpo, y ahí está nuestro aliento. Esa es la primera. Me llama la atención porque además, no soy experta en grafología, pero me llegué en algún momento a tomar un curso, y justamente la G tiene que ver con este sentido de la creación y con esta energía además sexual. Sí, ahora vamos a la lingüística, pero sigo con las 3 casas. Tu primera casa, tu cuerpo. Pero tu segunda casa, en donde el cuerpo se sustenta, es la casa de la tierra. Ok. Entonces la tierra tiene viento, y el viento tiene la carga del agua. El agua y el viento son lo mismo, pero en diferente velocidad. Al final es agua. Pero esa es la casa segunda. La tercera casa es la casa solar, porque sin el sol no hay tierra, sin la tierra no hay cuerpo. Y tu cuarta casa es el universo. Wow. Y siguen siendo Heis. Entonces ahí está este simbolismo de lo que porta el aliento de vida. Pero lingüísticamente nosotros aprendimos desde la secundaria y la prepa, si tú llevas etimologías, Guinea, guinaicos,
es el latín. Ajá. Y guinea y guineaicos son las raíces griegas y latinas que tienen que ver con estas palabras. Generación. Ujú. Ginecología, si te fijas, ahí está la G. Claro. Ajá. Entonces tienen que ver con todos los disciplinas, ciencias que estudian la vida y la energía, que está relacionada con la energía por excelencia, la energía sexual, Claro. que es al final la fuerza de la personalidad de un sujeto. Sí, exacto. Entonces, Sí, en la G te puedes, bueno, en la grafología, así es. tú ves cómo escriben la G y ahí puedes saber qué tan... Entonces la francmasonería es heredera de un Ok. simbolismo muy antiguo Ujú. que viene organizándose en paquetes, aprendices, hermanos y maestros, porque hay 3 grados iniciando, para poder organizar el conocimiento como cuando nutres un bebé. Entonces primero tienes que nutrirlo de valores. Ujú. Una vez que tus valores están bien acimentados, entonces entras a la ciencia y las disciplinas psicocorporales hasta después diseñar un proyecto de vida. Ok. Entonces un maestro en la francmasonería debe de encontrarse a sí mismo siendo una piedra sin forma hasta que puliéndose tiene esa piedra sin forma una geometría y ser colocada en el cuerpo de un templo. Ok. Entonces ahí está la gran transformación, Ujú. antes de la disciplina y los valores, y después del conocimiento y los valores, que formes parte de la arquitectura de un templo. Además, exacto. Pero y ¿qué esta es? conexión. Es una arquitectura social, Ujú. una arquitectura filosófica, una arquitectura mística y una arquitectura que es el mismo universo. Entonces, formar parte de eso es formar parte de una organización geométrica. Me encanta. Tú ser parte de esa geometría. Sí, porque además siempre que estoy con Said es como una clase de filosofía. Salud. Historia. Salud, salud. Y eso es un poco el legado de la francmasonería. Es una orden filosófica heredera de los antiguos constructores de los templos milenarios, Ujú. porque así se construyeron los templos en México, Tenochtitlan, Teotihuacán, la zona maya, las catedrales góticas, los templos del Perú. Es arqueoastronomía, como Ujú. las catedrales góticas. Entonces hay un saber universal que por generaciones activa en el cerebro estas coordenadas, Ujú. las vuelve a estudiar y las pone en perspectiva. Ok. Entonces no es participar de una secta, Ujú. tampoco es una religión. No. Es ajá. un grupo de hombres libres y alto nivel de ética dedicados al conocimiento del género humano y su progreso, su transformación. Son definiciones Claro. pues que ahí están. Y que además se rigen por esas 3. Ciencia, parte mística, arte exacto. y espiritualidad, Ujú. que es una manifestación triple de nuestra luz, Además. por no decir espíritu, de nuestra energía. Ujú. Nuestra energía es ciencia, entonces es un pensamiento con la excelencia de las conocimiento de las leyes, Claro. pero también nuestra energía genera obras de arte, Exacto. pero en el arte aplicas la ciencia. Ujú. Y la parte espiritual sería ¿qué fomentas para ti, para tu comunidad, que genere bienestar? Eso es filantropía. Ujú. Pero si tú eres un filántropo, eres científico y eres científico, ya lo hiciste. Muy poquitos, Claro. por cierto. Ujú. Y estos que logran desarrollarse de manera más completa, se convierten en líderes, se convierten en vigías, tienen esas visiones y dicen para allá. Ujú. Y cuando ellos ponen una flecha de que hacia allá hay que ir, y aparte lo instrumentan, no se trata de decir, no, pues deberíamos ir para allá, no. Ujú. Es vamos para allá y además con esto, Con fundamentos. con además. este proyecto, Exacto. con estas Ajá. ideas, con estas propuestas, las incorporan, forman parte de ella y entregan sus vidas. Eso es la Ok. francmasonería, formador del pensamiento para acciones de transformación con un sentido de mejora para el género humano. Ok. Mira, están saliendo las... Wow. o sea, quitamos estas, si no mis maestros me van a regañar. No es cierto. Sí. Salud Muy bien. para todos mis amigos. ¿Quién en la estará francmasonería. por acá conectado? Vamos a ver.
Pues así empezaron estos años, Laurita. Increíble. Con esta formación, y luego vino mis maestros del filosofismo hermético, a través del tarot. Pues resulta que hay una gráfica en el tarot que representa la transformación del hombre en los 3 septenarios. No tanto la parte adivinatoria, sino lo que está compilado en los símbolos que están dentro del tarot, que están hechos por los alquimistas del medievo, en Europa, en Italia, sobre todo, en la época de los Médicis, que es muy posterior a la Edad Media, cuando se termina la Edad Media, y un grupo de sabios dijo, ya no va a haber más catedrales, ¿por qué no encriptamos este conocimiento en gráficos? Y lo soltamos como un juego, de manera muy naif, naipe viene de naif. Entonces ellos hicieron muy bien en encerrar el conocimiento esencial en un simbolismo a manera de juego, y se convirtió en un oráculo. Okay. Y entonces mis tutores, cuando yo tenía 18 años, me abrieron esta ruta de conocimiento a través de un sistema que se llama Builders of the Adytum de los Estados Unidos, en donde se encargó uno de los grandes maestros planetarios de encargarle a un músico que fue Paul Foster Case, que le iban a entregar a él este conocimiento en libros. Se hicieron 7 libros, 7 colores, 7 niveles, y era el estudio del arte, la ciencia, la espiritualidad a través de la cábala y a través de este simbolismo antiguo. Entonces, además fue un batazo. Pero yo tenía 18 años cuando hice contacto con este conocimiento, entonces o sea, me dio un campanazo tremendo. Claro. Y luego el afán de, bueno, ¿cómo ponemos en marcha esto todo, que yo sentía? Porque al final, ¿sabes una cosa? Mi ruta ha sido la conexión amorosa. ¿Qué es la base de todo? Además, es el pegamento, si yo sentía esa conexión conmigo, con mi familia, que a la fecha sigue así de vigente, y esta conexión con los ancestros, esa conexión con la tierra, yo quería compartirlo. Entonces, si ya tenía yo pues modelos y métodos, pues ahora esto cómo se puede llevar a cabo. De ahí vieron mis primeros círculos de meditación, mis primeros círculos de metafísica, pero entonces yo después de revisar el simbolismo de la India, el simbolismo del taoísmo, el simbolismo del budismo, el simbolismo del cristianismo, y yo dije, bueno, ¿dónde has nacido, Said? Pues en México. Entonces toca revisar el simbolismo de México. Y ahí me vi en esta visión conectando con los guías espirituales de México. Lo hice convocando las primeras caminatas de estas rutas sagradas que nombra Antonio Velasco Piña en su libro, que hoy hay que decirlo que gracias a Toño se retomaron estas ideas de caminar sobre estas líneas, y que nos unió a muchos de nosotros que después vamos a entrar en el movimiento de conciencia en México. Y pues sí, di con la jefa de las danzas, la gran generala, y al estar en los grupos de danza y meterme a los libros, meterme a los códices, meterme a la filosofía, y chutarme a Lorenzo Yornea, a Miguel León Portilla, a un montón de estudiosos autores, y de autores, te das cuenta que todo está sustentado también en una base geométrica, una base filosóficamente cuerpo y naturaleza, y dices, no, pues de aquí soy. Y eso fue lo que yo elegí como mi tarea principal, el establecer una conexión con esta sabiduría ancestral de México. Y me dice la anciana en una ceremonia, porque ella le llamaba mucho la atención en que reuníamos a otras tradiciones y llamábamos a la mexicanidad con los grupos de danza. Y me dice, oye, mijito, tenía 80 años la anciana. Me dice, oye, mijito, ¿por qué Casa Tíbet tiene su casa, Casa de la India tiene su templo y México no tiene? Y entonces le digo, nanita, cuente con todo mi esfuerzo para que México tenga su casa, y así formamos Casa México. Y con el tiempo se cambió a un nahualismo del náhuatl, y casa se convirtió en Cali, y México se convirtió en México, Cali, México. Y pues es ahora nuestro sello cultural, que hemos abrazado esta tarea de vincular a lo más destacado de la manifestación del arte, la ciencia y la espiritualidad de México en un esfuerzo de actualización hoy que nos puede aportar.
y pues es muy grandioso lo que estas tradiciones han venido custodiando y que hoy de nuevo ponen en perspectiva para sanar de manera natural con la planta medicinal, para aprender la ciencia y la tecnología a través del arte constructivo, que es la arqueastronomía, y la ciencia y la filosofía y la lengua, para hacer que nuestro cerebro esté manejando una conexión armónica con las fuerzas del universo. Entonces, ahí tienes todo. Claro. Pero me tuve que dar mi vuelta a otras tradiciones para entender que la tradición que nos toca estudiar, amar, respetar, difundir y crearle espacios es a la tradición de Mesoamérica, que por cierto, como ya comentaste, enormemente ricas. La tradición maya, la tradición olmeca, la tradición anahuaca, teochichimeca, teotihuacana, la tradición wixárika, que son los de San Luis, y después la tradición tolteca, que viene siendo un traslape hacia la tradición azteca mexica de Mexico Tenochtitlan del 1300. Pero cuando tú las analizas es la misma base del cómputo del tiempo de la matemática vigesimal. Los mayas la usan, los anahuacas la usan, y no ha cambiado en 3.500 años antes de Cristo, más estos 2.000. Estás hablando de 5.000 años del uso de los sistemas calendáricos. Increíble. Y cuando no sabes, uno dice, pues las creencias. ¿Cuáles creencias? Es la sistematización de la filosofía y el pensamiento al máximo nivel que había en el planeta en aquel entonces. Aquí está nuestro sello cultural, Cali Mexico, Toltequidad Universal. Aquí está el guerrero de Xochicalco, que es Quetzalcóatl, que está con su Maztlatl aquí y con su arma donde se carga una flecha. Y lo que dice la filosofía es que Venus está cazando al sol porque se atraviesa, es el tránsito de Venus sobre el sol. Quetzalcóatl es Venus. Entonces, aprender la metáfora filosófica y su historia es aprender la astronomía. Ahí está la caligrafía de cómo, estudiando el relato filosófico, lo que estás aprendiendo son matemáticas y astronomía. Y que todo está relacionado. Todo está relacionado en una unidad maravillosa. Los cuales dioses es el estudio del comportamiento de la naturaleza a través de sus ciclos que se van cumpliendo y de cómo funcionan los ritmos del sistema solar, rigiendo los biorritmos de nuestra vida. Un dato así muy puntual es la menstruación femenina, que dura 28 días, pues es la métrica de la rotación de la traslación de la luna alrededor del sol. Así es, de ahí de por Tierra. eso que la conexión con la luna y estos famosos círculos, además de mujeres, que ya hoy en día además hay más. Así es, entonces este despertar femenino. Estas bases del filosofismo pues me encantaron, me cautivaron, y de ahí fui, pues ya prácticamente cumplimos 20 años en esta tarea. Y se dice fácil. 20 años de 20 años. La fundación de Cali Mexico en 93. 93, 2003, 2013 son 20 años. De 2013 a 2018, 13 a 18 son 25 años. De hecho, el año que entra debemos hacer una gran fiesta en Cali Mexico para nuestras 2 trecenas, 26 años. Ya será el año que entra. Excelente. Muy bien. Es un poco lo que ha alimentado mi quehacer en los últimos años, y por eso se justifica la apertura de los medios de comunicación para dar a conocer todo esto. Todo este conocimiento, llevarlo a la gente y que además pues pueda también contribuir a este despertar de conciencia, que al final por eso es conciencia planetaria. Sí, ¿cierto? Mira, hay 2 agendas que van en marcha en la cultura de la Tierra. Bueno, 3. La agenda religiosa, que esa pues es de un sistema de creencias y de sus guías y profetas que las fundaron. Pero esto se quedó como en un estilo de la Edad Media, en un montón de fe y de conceptos que no todos están basados en el funcionamiento de la naturaleza. Y de ser tradiciones solares se convirtieron en religiones. Y muchas veces ya lo que proponen los profetas ya ni siquiera son lo que la feligresía desarrolla. Pero no me voy a meter en ese asunto, eso es el hecho religioso. Pero detrás del hecho religioso está el hecho místico.
Y estos grandes místicos fueron grandes filósofos y grandes conocedores de los mecanismos de la naturaleza. Esa es una historia de la civilización. Hay otra en los periodos donde los hombres entienden que necesitan ser grandes poseedores de recursos para poder manipular y controlar los recursos. Esto es histórico, siempre ha pasado en Egipto, en China, en Grecia. Y entonces ellos someten a los pensadores, a los religiosos y a todos los demás para crear control y miedo. Además. Entonces esto es un gobierno de Estado a partir del terror y del poder. Claro. Con las grandes fuerzas de los grandes líderes. Entonces a través de la guerra se hacen de un montón de tierras, un montón de recursos, los hacen pues obviamente esclavos y pues están continuamente pidiéndoles sus tributos y van creciendo. Pero hay una tercera vía que es la vía del naturalismo, que esa es la nuestra. Okay. Si tú estudias la naturaleza y sabes que tu mente puede transformarse, entonces generas una conexión trascendente con la naturaleza y entonces haces una tercera vía. Entonces los discursos de repente van a ir chocando porque los intereses son distintos. Hoy tenemos una contradicción entre cómo estamos desarrollando la vida en la Tierra. Hay una enorme cantidad de poseedores de recursos, son los grandes señores del dinero, del gran poder financiero del planeta, utilizando recursos, diciendo que es la ciencia, generando los planes de estudio de las universidades para meterse en esta dinámica de la generación del dinero y nos vuelve consumidores. Claro, además. Y genera sus tendencias de información a través de los propios medios que ellos son dueños. Entonces nos meten en la historia una cultura a lo largo de las generaciones para ser dependientes de que el valor del ser humano va a estar en función de cuánto tienes. Sí, por supuesto. Y también cuánto sabes, para reproducir ese dinero. Pero ve qué alto hemos pagado ese precio. Sí. Y es mucho de lo que además, bueno, yo he mencionado, el hecho de buscar las respuestas afuera y que al final todo lo tenemos nosotros. Y ese es el naturalismo, que esa es la otra vía de contraste, que siempre es el que hace el contrapeso en cada periodo histórico, que dice, a ver, espérame tantito, tú puedes tener mucho dinero, claro, puedes controlar cualquier cantidad de territorios, tener mucho conocimiento, pero si esto no se pone en práctica, al progreso, o además al servicio también, el progreso de la humanidad y del género humano, de nada sirve. Por supuesto. Y te vas a colapsar tarde que temprano. Pues haz de cuenta que lo que se decía en Roma sobre los políticos de aquel entonces está escrito, es como si les estuvieran hablando hoy a los políticos de las cámaras de diputados y senadores hoy día. Que están buscando cómo enriquecerse, cómo enriquecer más a las empresas y cómo ahora pasar el dinero ni siquiera a los empresarios de México. Son empresas internacionales. O sea, ni siquiera ellos van a dictar la agenda. La dicta los grupos que están en diferentes lugares de la Tierra, porque ni siquiera es Estados Unidos. Son capitales que van buscando cómo seguir sobreviviendo por generaciones. ¿Y por qué el naturalismo hoy es tan importante? Porque le vuelve a regresar al ser humano la importancia más trascendental. Es la armonía contigo y con tu entorno y con esta interdependencia de la vida que está en la naturaleza. Ahí está. Claro que van a chocar, porque en uno es el estudio de la naturaleza, el acrecentamiento de la conciencia, el desarrollo del arte, de la espiritualidad, etcétera, que todos los pueblos lo tienen como derecho propio. Y pues ahí te viene una petrolera a tender un oleoducto y le vale gorro que destruya tus tradiciones, como pasa en los Estados Unidos con esta lucha de Standing Rock. Estos guías de la tradición de estos pueblos se fueron a las universidades, hicieron una campaña espiritual, unieron un montón de banda y pararon a la petrolera por un movimiento de tradición. Ahí está. Sí, nadie puede estar por arriba de los derechos de la naturaleza, los derechos de la tierra, porque en el momento que estás perdiendo ese equilibrio,
automáticamente te estás envenenando tú y tu familia. No hay manera de discutirlo en ninguna cámara. Entonces necesitamos retornar a este naturalismo para encontrar una vía de equilibrio. Yo sé que hay intereses que son extraordinariamente diferentes, pero al menos encontremos justicia, encontremos equilibrio entre estas constantes que cada quien busca. Unos, su enriquecimiento, además muy ilícito, y los otros, el enriquecimiento como seres humanos. Fíjate qué distinto. Y entonces ahí están las historias de éxito de empresarios y de humanistas y de pensadores y de cualquier cantidad de actividades sociales que están teniendo un gran reconocimiento porque están creando estas vías de choque, plantear estas direcciones hacia proyectos que nos traen bienestar. Además. Y visto así el éxito, es como utilizas tu mente con una extraordinaria capacidad que nos da la inteligencia, puesto en aras o puesto en perspectivas para el bienestar del género humano en cualquiera de sus campos. Eso es justamente hablar del éxito verdadero. Claro, sí. Más allá de lo que decías, del consumismo, del el tener más cosas, más conocimiento. Creo que incluso hay una, famosa descripción, yo creo que en nuestro famoso Wikipedia. Sí. Es nuestro cerebro planetario. Además, pero tiene que ver con este bienestar que mencionas ahí. Y encontrar esta felicidad en lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Y yo te cambio felicidad por bienestar. Sí, además, o sea, digo, lo decía como tal y como está escrito, pero en Wikipedia. Exacto, pero al final el bienestar creo que incluye además 4 puntos importantes: la parte mental, la parte emocional, física y espiritual, que es parte de lo que estás mencionando. Y que sí, pues obviamente Maslow y los que están definiendo las necesidades de la humanidad sí se mueve en términos de los requerimientos básicos. Eso nadie lo discute. Pero la forma como nos hacemos de los recursos sí es discutible. Sí, por supuesto. Estar consumiendo chatarra, estar trabajando y dependiendo de las envolturas que contaminan, estar generando procesos de transformación que incluyen al petróleo. Comprar y que por comprar. Exactamente. Entonces todo este consumismo no nos va bien y nos degrada. Exacto. Y nos saca del bienestar, nos mete una idea que es artificial. Soy una chica palacio, no manches. ¿Palacio de dónde? Claro. Estamos desarrollando la bolsa de marca, el coche de marca, y al final todo eso se deshace, todo eso es muy temporal, y esto es lo que mete en una contradicción a las organizaciones para hacer, en el caso de Planeta 2013, una estrategia de comunicación integral que procure el bienestar de las comunidades. Fíjate qué distinto. Que más bien estar vendiendo publicidad y viendo la rentabilidad de nuestros ratings y pues claro. Otro tipo de lenguaje. Sí, simplemente el conectarte con la madre naturaleza. Un dato. Y algo que mencionabas, la madre naturaleza nos está sosteniendo en todo momento. Es algo que aunque tal vez no quieran ser conscientes, es una realidad. Es real. ¿Cómo vas a negar que necesitas el agua? Además, sí, o necesitas sí. el aire, o necesitas un buen trato contigo mismo de los animales, y con todos los que están contigo. Claro. Es innegable. Y más hoy en estas contradicciones de cómo está planteada la sociedad. Entonces a veces los políticos crean una ilusión tipo Peter Pan. Así es. Que no se puede sostener. Y esto tarde que temprano trae costos altísimos en un desorden de una economía justa y solidaria. Esas son las tendencias hacia el futuro de la humanidad, que no se separan nada de la economía del colectivo, de la economía social. Y que además nos lleva a un calentamiento global. Es la economía tribal. Claro, sí. Por ahí empezamos. ¿Y qué crees? Si no regresamos a eso, nos vamos a acabar unos a otros y vamos a deteriorar el género humano. Sí. Ahí va en marcha Outtiming. Son 2 agendas. Clic, 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 clic. Es una bomba de tiempo. Pareciera como que nos estamos entusiasmando a cómo nos destruimos mejor cada día unos a otros. Clic, 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 clic. Es enfermizo. Y parece que estoy exagerando, pero no, porque hoy dentro de los Estados Unidos
una sociedad que está cambiando sus valores desde hace ya varias generaciones. Entonces los chicos y los jóvenes nacen con odio de que no tienen un lugar y que ahora tienen un enemigo. Además, sí. Y salen con armas que compran en la tienda de la esquina, como ir a comprar pan de caja, para matar a sus compañeros porque ellos son los enemigos. Pero exacto, pero todo viene Imagínate su enfermedad de estos todo chicos. Viene de esto que mencionas, que el gobierno o estos las famosos agendas líderes, exacto, que crean sus agendas públicas y que además están fomentando este control y este miedo en todo momento. Ahí están los resultados. Y de ahí viene muchísimo todos estos juicios, todo, que es parte de lo que yo siempre menciono, el hecho de la ropa, ¿no? O sea, tener que ser de cierta marca, tener que estar con cierta postura, tener que tener ciertas etiquetas, porque si no sale del encuadre de lo que la sociedad ve como bueno. Y aquí entra incluso este tema de conciencia, que en algún momento lo platicaba incluso con... Sostener el planeta. Así es. Pon tu mano aquí. Con Luis Oscoy, y hablábamos de esta parte de conciencia con S y C, que es consciousness. Exacto, que es más allá de la conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo, que nos olvidemos por un momento de no es un juicio. Exacto. Conciencia es realmente reconocer lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo y conectarme con mis 5 sentidos, ¿no? Con todo lo que me rodea, que va más allá de, y implica todo lo que estás naturalismo. Naturalismo, exacto. Bienestar. Así es. Desarrollo integral del ser. Imagínate que un gobierno asumiera estas pautas para diseñar sus políticas públicas. Sería otro mundo. La educación tendría otras bases. Claro, sí. Las agendas de la ecología ambiental estarían desarrolladas de otra forma, donde se pudieran hacer cumplir las normas cuando se deteriora la vida de un río. En el mes de marzo nos juntamos con Shikome de Michelle Bouton, que ella es la que genera este gran esfuerzo de espiritualidad y arte, pero puesto a la tierra, con arte, ciencia, espiritualidad, pero logra a través de Arnold Ricalde una agenda del Consejo de Visiones en un encuentro en Puebla para distinguir, cuidemos el río Atoyac. Entonces estamos trabajando en el campus de la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, con los científicos que vienen estudiando el problema de hace años, que ya tienen un libro de soluciones. Viene el gobierno de Puebla a escuchar que esto es posible realizar. Vienen los grupos ambientalistas que están luchando para una mejora del río, que ya afectó a todas las capas sociales. El río Atoyac, de sus 80 kilómetros, porque nace desde la parte del Estado de México y descarga ya al final, que atraviesa la ciudad de Puebla, apesta, contamina y envenena. Cuando históricamente por eso se forman las ciudades ahí, porque hay un río. Ya le alcanzó a los políticos sus casas bien, ya no puedes ni abrir la ventana. Pero no solamente eso, los niños que van a la escuela ya tienen problemas de piel. O sea, el gobernador, después de esta reunión, que además hay que decirlo, no cumplió el gobierno de Puebla con los compromisos del apoyo económico para el evento, no lo cumplió. Entonces el gobernador vuelve a convocar y les dice, bueno, firmemos una estrategia para que el gobierno que llegue respete. Es como, señor gobernador, bueno, ya medio la libró porque usted hizo este último esfuerzo, ya se firmó, pero si las organizaciones, las iniciativas no firman que el río Atoyac es un río de vida y que es sujeto de derecho, entonces seguimos igual. Este es el valor que tienen las acciones de nuestros amigos, generando iniciativas y alianzas por el bienestar de la naturaleza y de nosotros que somos parte de ella. Es al revés. Nosotros formamos parte de la tierra, nosotros le pertenecemos a la tierra no nos pertenece ni un solo metro. Vaya, ni nuestro cuerpo es nuestro. Sí. Que yo sepa, a ti tu cuerpo te lo entregó tu linaje. Claro, y si tu mamá y tu papá no se juntan, no naces en su panza.
¿O sí? ¿Es tuyo? Claro. ¿Lo usas? Sí, es una herramienta, un vehículo es un vehículo. Un vehículo, exacto. Y de ahí esta frase que me encanta. El idioma que hoy usas es tuyo. Además. El castellano no es tuyo. No, exacto. Y las ideas que hoy estamos aquí transmitiendo son de los abuelos. ¿Son nuestras? No, claro, es parte de lo que venimos. Somos administradores de recursos, pero dime qué es tuyo. Así es. La respuesta es... Nada. Pero a ver, hazlo saber a todos los que están cuidando sus miles de ceros, ¿no? Además, pero bueno, yo estoy muy entusiasmado de compartir y te agradezco que me des oportunidad de compartir esta agenda que hoy compartimos en Planeta 2013 con cientos de personas. No, gracias del cual a ti. Tú formas parte. Un placer y un gran honor, y yo creo que todo esto que se ha mencionado a lo largo del programa me encantaría como resumirlo en enfoquémonos en esta parte espiritual o en el naturalismo. Soltemos todos estos juicios, soltemos todas estas cosas, categorías, exacto, etiquetas, cosas banales, creencias, que de repente nos llenan como... nos ponen castillos en el aire y lentillas. Pensamos que además la vida tiene que ser de determinada forma, y si entonces no cumplimos ciertas expectativas, ciertas cosas que la sociedad marca a determinada edad, a determinadas circunstancias, entonces no somos exitosos, no somos felices, no llegamos a este bienestar. Y creo que el bienestar va más allá es simplemente reconocer lo que tengo y más allá de seguirle jalando a la madre naturaleza, exacto, seguirla usando, tomar lo que ocupo, nada más. Tomar lo que ocupo y rendirme. Y devolverle además, una respuesta amorosa. Sí, además, exacto. O sea, no solamente tomo lo que me corresponde, no, que puedo devolverle a la naturaleza. Y ya estarás de acuerdo que además hay mucha gente que vive como en esta envidia, en que entonces... me apropio. Yo debo de tener tantas cosas porque no se lo puedo compartir, no puedo darlo. No. ¿Por qué? Yo lo trabajé, yo además, lo compré. Así es. Es mío, no es tuyo. Y creo que todo ya está dado. O sea, lo que te corresponde por derecho divino. Mira, generaciones de estos últimos políticos, después de los Chicago Boys, se enajenan tanto en su jerarquía, que son como virreyes, que se apropian de los presupuestos de su estado. Fíjate a dónde llega esta magnificencia de locura. Creen que ellos tienen el derecho de cambiarle el domicilio a ese dinero, que es del pueblo, que se gana con mucho trabajo y que se paga con mucho trabajo y que la federación lo pone ahí. Muévelo, ponlo en tal banco y tu esposa gástalo para darte una vida burguesa. Y me vale absolutamente un bledo los requerimientos de la sociedad que yo gobierno como gobernador. Cuando yo como gobernador me debo de volcar sobre estudiar los problemas para buscar soluciones y procesos de productividad, procesos de economía social, procesos de cultura, procesos de educación. No, eso hay que dejárselo a otros. Mientras tú cómprate haciendas, cómprate... O sea... Y encima vete a saber todo lo que están haciendo los de los negocios ilícitos. Así es. El coaching, que se debe a estos grandes genios de la neurolingüística, entre ellos Richard Bandler, están proponiendo cómo hacer conocimiento del manejo del lenguaje, el conocimiento de la postura, el conocimiento del protocolo de ir haciendo conexión con una coherencia para que cumplas tus objetivos. Es lo que ustedes estudiaron. Y eso hoy le está devolviendo a la gente una enorme oportunidad de mejorar. Y ahí está la aportación que ustedes hacen. Olvídense de estar elucubrando, pongan en concreto sus planes, sus proyectos y llévenlos en marcha y sean coherentes. Claro, congruencia. ¿No? Así es. Y es lo que tú estás haciendo en tus pláticas con los niños, con los jóvenes, dedicada. Ella no le gusta hablar mucho de lo que hace, pero
Ahí están sus charlas. Ajá. Te preocupan mucho los niños, te preocupan mucho los jóvenes, Sí, claro. para que ellos vayan naciendo con esta fortaleza interna de valores. Que crezcan además con esta conciencia y con valores que además, si bien en casa tienen cierto conocimiento, pero no despiertan a veces al 100%. Son Atari segunda vuelta. Nosotros aprendimos en el Atari y ellos ya son una devolución de estas maquinitas donde les siembran una información que no es real. Así es. Este amor condicionado, la competencia, la competencia, el control, constante, la manipulación. Claro. Las etiquetas. A costa de lo que sea. Sí, claro. Entonces ahí tienes el choque de estas dos propuestas en el planeta. Estamos en una encrucijada hoy día, que gracias a tus cursos y tus talleres, todos los que forman parte de ellos se tienen que plantear, y me consta que tú lo haces. ¿Qué tipo de mundo quieres? ¿Qué quieres dejarle? ¿Qué quieres dejar? Deja de quejarte y tú activa esa mejoría donde tú ya puedes decidir, que es en ti. Cumple contigo. Sí, por supuesto. Si tú cumples contigo, tarde que temprano esto será una sinergia. Y ahí está en lucha las dos agendas del planeta. Comercialización, a ultranza, consumismo, abuso, manejo del control de los recursos para el enriquecimiento de las 10 familias al rato del planeta que van a estar controlando todas las compañías. Al rato vas a usar una sola telefónica, una sola naviera, una sola empresa de cómputo para todo el planeta. Aún estamos a tiempo de... Contra el naturalismo. El naturalismo se usa, pero como moda. Sí, exacto. Pero no es real, es una simulación. Va más allá de... Mira, lo hacen las empresas de refresco, no digo marcas. Entonces gastan una buena fortuna con fundaciones. Pero ¿sabes para qué? Para lavar su imagen. Sí, claro, sí. Ay, estamos reforestando, estamos ayudando a la educación. Naranjas, ustedes siguen envenenando a la población y están extrayendo un poco de su bienestar. Así es. Pero te venden la tendencia de la cultura que lindos somos, ¿no? Ya basta. Seamos congruentes. Seamos congruentes. Eso es 2013. Seamos congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y hacemos. Y pues ahí además me encantaría darte alguna recomendación, que busques justamente cursos, talleres, entrenamientos. Hay muchísimos. De buena calidad. Además, como los que da Laura. Me consta. Salud. Pero cosas o actividades que además nutran mucho tu esencia, tu ser humano. Creo que eso habla muchísimo de la calidad como ser humano que eres, que tienes, y te va a encaminar hacia este naturalismo, que es parte. Es en búsqueda de tu desarrollo. Pero lo que decías, integral. no esta famosa etiqueta que o como por encimita, que sí soy altruista, sí soy filantrópica, sí soy, pero en tu casa no lo eres. Así es. ¿no? Y te sientes de la patada. Al final Además. cuando uno está en tu casa y en tu cama dices, qué mal me siento. Hoy voy a levantar un personaje más eficiente, porque el personaje que uso, ese va a ser cada día mejor, pero mi ser cada vez se va a deprimir más y va a sufrir más y se va a colapsar más. Y lo voy a encerrar en más capas para que no pueda salir. Sí. Y eso es lo que justamente debemos luchar todos los días. Gracias, Laura, por ser parte de Planeta 23. Gracias a ti, Said, por abrir este espacio. Porque sin ti todo esto no sería posible. Somos un equipo, ya lo viste, aquí estábamos. Además, sí. No, gracias a ti por ser el gran ser humano, por compartirnos. Pues el ser humano que viene jalacables y que está pendiente que las cosas no se atoren. Hace muchos años. Y yo siento que esta riqueza que tú tienes le da al canal una potencia que, si tú sumas estos 30 programas, son 30 líderes, 30 personas que están a cargo de un micrófono,
30 pensamientos, 30 formas distintas de ver cómo mejorar como seres humanos, desde diferentes ángulos. Y es justamente lo que tú estás haciendo acá con tus entrevistas, que has traído científicos, estadistas, humanistas, coaches, médicos alternativos, y pues hoy estoy dentro de tu agenda de invitados, lo cual agradezco. No, gracias a ti por el tiempo, por